Permítame comenzar con una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse en voz alta. ¿Por qué hay países que, teniendo recursos naturales abundantes, tierra fértil, gente trabajadora y una historia rica, siguen sumidos en la pobreza generación tras generación? ¿Por qué un venezolano que trabaja 12 horas al día no puede alimentar a su familia, mientras que un suizo que trabaja 8 horas vive con dignidad, ahorra y construye patrimonio? ¿Es acaso una cuestión de suerte, de geografía, de raza, de destino? No, amigo mío, no lo es. Y quien entiende esto, nunca vuelve a ser el mismo. La respuesta no está en la tierra, no está en el clima, no está en ninguna fuerza mística ni en la voluntad de los dioses. La respuesta está en las instituciones que los hombres construyen, en las ideas que los gobiernos abrazan y en las políticas que aplican sobre la vida económica de millones de personas. Toda la diferencia entre la prosperidad y la miseria se reduce, en última instancia, a si un gobierno respeta o viola los principios fundamentales que gobiernan la acción humana y el libre intercambio entre las personas. He dedicado mi vida entera a estudiar por qué las naciones se empobrecen. He visto de cerca cómo el socialismo destruyó la economía más próspera de Europa Central. He visto cómo la inflación borró los ahorros de familias enteras en cuestión de meses. He visto cómo las buenas intenciones de los políticos pavimentan el camino hacia el desastre colectivo. Y lo que he encontrado, después de décadas de análisis riguroso, es que existen patrones que se repiten, medidas concretas que los gobiernos socialistas adoptan una y otra vez, creyendo que harán el bien, y que en cambio producen exactamente el resultado contrario: más pobreza, menos libertad, más dependencia, más sufrimiento. Hoy voy a compartir con usted esas medidas, no para que usted se quede paralizado por la indignación, sino para que comprenda la realidad con la claridad suficiente como para tomar decisiones inteligentes sobre su propia vida, su propio dinero, su propio futuro. Porque le diré algo que muy pocos economistas se atreven a decirle con esta franqueza: usted puede protegerse, usted puede prosperar incluso en medio del desorden, pero para hacerlo, primero necesita ver con absoluta nitidez lo que está ocurriendo y por qué. Comencemos desde el principio, desde la raíz de todo. Todo fenómeno económico, sin excepción, nace de un acto humano. Una persona que decide trabajar en lugar de descansar, una persona que decide ahorrar en lugar de gastar, una persona que decide producir algo que otros necesitan. Esto es lo que yo llamo la acción humana, el comportamiento deliberado y consciente orientado hacia un fin. La economía no es una máquina, no es un mecanismo, es el resultado acumulado de millones de decisiones individuales, cada una de ellas cargada de intención, de expectativa, de valoración personal. Y aquí está la primera gran verdad que usted debe grabar en su mente. El valor no existe en las cosas. El valor es subjetivo. Lo crea usted, en su mente, cuando decide que algo satisface una necesidad que tiene. Un vaso de agua en la comodidad de su casa vale poco. Un vaso de agua en el desierto, después de 2 días sin beber, vale más que el oro. La misma cosa, valorada de manera completamente distinta según las circunstancias y las preferencias de la persona. Esto es el valor subjetivo, y comprenderlo cambia para siempre la forma en que usted ve el dinero, los precios y el mercado. El mercado libre, cuando funciona sin interferencias, es simplemente el espacio donde millones de personas expresan esas valoraciones individuales de manera voluntaria. Nadie obliga a nadie. Usted ofrece algo que tiene, yo ofrezco algo que tengo, y si llegamos a un acuerdo es porque ambos consideramos que salimos beneficiados. Eso es todo. Esa simplicidad tan elegante es lo que hace al mercado tan poderoso y tan eficiente para asignar recursos, para producir riqueza, para elevar el nivel de vida de todos. El problema llega cuando alguien decide que puede hacerlo mejor, que puede reemplazar esas millones de decisiones individuales por un plan diseñado desde una oficina gubernamental, que puede fijar precios, controlar la producción, redistribuir la riqueza con una eficiencia superior a la del mercado. Ese alguien, amigo mío, está cometiendo el error más costoso de la historia humana, y ese error tiene nombre: socialismo, y tiene consecuencias que se repiten con una regularidad casi matemática en cada país donde se aplica. Entremos ahora en la primera de esas medidas que trae pobreza a un país y que usted ya habrá visto en su propia realidad cercana, aunque quizás sin poder nombrarla con precisión: el control de precios. Esta es quizás la medida más seductora y al mismo tiempo más devastadora que puede adoptar un gobierno. La historia se repite, los precios suben, la gente sufre,
Los políticos quieren parecer solidarios, y entonces anuncian con gran fanfarria que van a poner un techo a los precios de los productos básicos. El pan no puede costar más de tanto, la carne no puede superar tal precio, los alquileres quedan congelados. Aplausos en la tribuna, popularidad asegurada en el corto plazo. Pero, ¿qué ocurre a continuación? Ocurre lo que siempre ocurre cuando usted ignora las leyes de la oferta y la demanda. Si el precio fijado por el gobierno está por debajo del costo real de producción, el productor tiene dos opciones: producir a pérdida, lo cual ningún ser racional sostendrá por mucho tiempo, o simplemente dejar de producir. ¿Y qué ocurre entonces? Que el pan desaparece de las panaderías, que la carne escasea en las carnicerías, que los apartamentos en alquiler se convierten en propiedades privadas, porque ningún propietario está dispuesto a alquilar con una rentabilidad negativa o nula. Yo lo vi ocurrir en la Europa de entreguerras, lo vimos ocurrir en la Unión Soviética, lo vimos ocurrir en Cuba, lo vemos ocurrir hoy en Venezuela con una claridad que debería avergonzar a cualquier economista que todavía defienda el control de precios. Cuando usted le pone un techo artificial al precio, no elimina la escasez, la crea. Toma algo que existía en abundancia gracias al incentivo del mercado y lo convierte en un bien racionado, disputado, conseguido a través de colas interminables o del mercado negro que inevitablemente surge como respuesta natural a la represión de los precios libres. Usted, que vive en un país donde esto ya ocurrió o está ocurriendo, debe entender esta lección con toda su profundidad. Los precios no son caprichos de los empresarios, los precios son señales, son información. Le dicen a los productores cuánto producir, en qué invertir, dónde es más necesaria la actividad económica. Cuando el gobierno distorsiona esas señales, es como si alguien apagara todos los semáforos de una ciudad y luego se sorprendiera de los accidentes. La información desaparece y el caos toma su lugar. La segunda medida que empobrece a los países es la que yo considero quizás la más perversa de todas, porque actúa en silencio, como un ladrón que entra por la noche mientras usted duerme. Estoy hablando de la emisión de dinero sin respaldo, de la inflación como política de Estado. Permítame explicarle esto con una claridad absoluta, porque aquí está una de las claves más importantes para entender su realidad financiera personal. El dinero, en su origen, es simplemente un medio de intercambio. Es algo que todos aceptamos a cambio de bienes y servicios porque confiamos en que mañana también será aceptado por otros. Su valor depende de esa confianza y de su escasez relativa. Cuando hay 100 pesos en circulación y 100 bienes en el mercado, cada peso compra un bien. Si mañana el gobierno imprime 100 pesos adicionales sin que haya más bienes, ahora hay 200 pesos persiguiendo los mismos 100 bienes. El resultado matemático e inevitable es que el precio de cada bien sube. Eso es la inflación. No es un fenómeno misterioso. No es culpa del empresario codicioso o del especulador. Es la consecuencia directa y predecible de imprimir dinero en exceso. ¿Por qué hacen esto los gobiernos socialistas? Porque es la manera más cómoda de financiar el gasto público sin cobrar impuestos directos que generen impopularidad. Es un impuesto encubierto, el más injusto de todos, porque golpea especialmente a quienes menos tienen. El rico puede protegerse, compra activos reales, divisas extranjeras, bienes que mantienen su valor, pero el trabajador que guarda sus ahorros bajo el colchón o en una cuenta bancaria ve cómo esos ahorros se evaporan silenciosamente. El salario que hoy le alcanza para comprar 100 cosas, mañana solo alcanzará para 80 y pasado mañana para 60, sin que nadie se lo quite directamente, sin que aparezca en ningún recibo, solo desaparece, consumido por la inflación que el gobierno ha creado deliberadamente. Quien entiende esto, amigo mío, cambia inmediatamente su comportamiento financiero, deja de atesorar dinero en efectivo como si fuera riqueza en sí misma. Entiende que la riqueza real son los activos productivos, los conocimientos, las habilidades, el capital acumulado en formas que el gobierno no puede imprimir. Esta comprensión es, literalmente, la diferencia entre construir un patrimonio y verlo desvanecerse. La tercera medida que trae pobreza a los países es la que destruye la fuente misma de toda prosperidad futura, el ahorro y la inversión privada. Me refiero a la confiscación y la penalización del capital. Toda riqueza que hoy existe fue producida ayer por alguien que prefirió posponer su consumo inmediato para invertir en producir más en el futuro. Ese es el capital. No es un concepto abstracto, es el resultado concreto de la disciplina, del sacrificio, de la visión de largo plazo.
El campesino que en lugar de comerse todas sus semillas guarda algunas para sembrar la próxima cosecha, ese campesino está acumulando capital. El empresario que en lugar de gastarse toda la ganancia la reinvierte en maquinaria mejor, ese empresario está aumentando la productividad y creando las condiciones para pagar mejores salarios mañana. Los gobiernos socialistas observan ese capital acumulado y lo interpretan como injusticia, como si el hecho de que alguien tenga más fuera la causa de que otros tengan menos. Esta es una confusión fundamental, un error de lógica que tiene consecuencias devastadoras. La riqueza no es un pastel de tamaño fijo que se reparte entre todos. La riqueza se crea, y se crea precisamente cuando el capital está disponible para financiar nueva producción, nuevas tecnologías, nueva organización del trabajo, cuando el gobierno confisca ese capital a través de impuestos expropiatorios, de nacionalizaciones, de regulaciones que hacen imposible el retorno sobre la inversión, no está redistribuyendo riqueza existente. Está destruyendo la capacidad de crear riqueza futura. Está comiendo las semillas que sembrarían la cosecha de mañana. ¿Y qué ocurre con los inversionistas cuando el Estado se vuelve predatorio? Ocurre lo más natural del mundo. Huyen. El capital es, por su naturaleza, móvil. No tiene patria. No tiene sentimientos patrióticos. Cuando el ambiente es hostil, migra hacia donde será respetado y podrá prosperar. Y cuando el capital se va, con él se van los empleos, la tecnología, la transferencia de conocimiento, el crecimiento económico. El gobierno que expulsa al capital, creyendo que está defendiendo al pueblo, está en realidad condenando a ese pueblo a una pobreza cada vez más profunda. He visto este patrón repetirse con una regularidad casi mecánica. Argentina en los años 70, Venezuela en los 2000, Cuba desde hace décadas. El guión es siempre el mismo. El capital huye, la producción cae, el gobierno culpa a los empresarios, impone más controles, el capital huye todavía más rápido, la producción cae todavía más, y el ciclo se profundiza hasta que la economía queda en ruinas. La cuarta medida es la que ataca directamente la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor de los ciudadanos, la hiperregulación de la actividad económica. Y aquí quiero ser muy preciso, porque alguien podría malinterpretarme y pensar que estoy defendiendo que no deben existir reglas. No es así. Las reglas básicas que protegen la propiedad privada, que garantizan el cumplimiento de los contratos, que sancionan el fraude y el robo, esas reglas son el fundamento mismo sobre el cual puede existir una economía de mercado próspera. De lo que estoy hablando es de algo completamente distinto. Estoy hablando de la acumulación progresiva de regulaciones que tienen como efecto real, aunque no siempre como intención declarada, hacer imposible o extremadamente costoso el acto de producir, emprender e innovar. Cuando para abrir una pequeña empresa en un país se requieren 35 trámites, 14 licencias, 200 páginas de documentación y 2 años de espera, ese país no está regulando. Ese país está destruyendo la iniciativa de sus ciudadanos. Está construyendo un sistema donde solo los poderosos, los que tienen conexiones políticas o los recursos para contratar abogados y gestores, pueden sobrevivir. Para el ciudadano ordinario, para el joven emprendedor, para la mujer que quiere convertir su talento en un negocio, el sistema se convierte en una barrera infranqueable. El emprendedor es el motor de toda economía dinámica, es quien ve una necesidad insatisfecha y decide crear algo que la satisfaga, es quien asume el riesgo de su propia visión, es quien, si tiene éxito, crea empleos, paga impuestos, eleva el nivel de vida de quienes trabajan para él y de quienes compran sus productos. Cuando el Estado aplasta al emprendedor bajo el peso de la burocracia, no solo perjudica a ese individuo, perjudica a todos los que habrían sido sus empleados, sus proveedores, sus clientes, destruye riqueza que todavía no existía pero que podría haber existido. Y le diré algo más que pocas personas reconocen abiertamente. La hiperregulación beneficia a los grandes grupos empresariales que ya están establecidos y que tienen el poder de cumplir con esos requisitos. Son ellos, muchas veces, quienes presionan en los pasillos del poder para que se creen nuevas regulaciones, porque saben que esas regulaciones aplastará a sus competidores más pequeños antes de que puedan convertirse en una amenaza. La regulación excesiva no es siempre el resultado de la ingenuidad, a veces es el resultado del cinismo más calculado. La quinta medida que empobrece a los países es una que se presenta con el rostro más amable y compasivo posible.
la expansión desmedida del estado de bienestar y los subsidios indiscriminados. Quiero ser absolutamente claro antes de continuar. No estoy diciendo que la sociedad no debe ayudar a quienes genuinamente no pueden valerse por sí mismos. El problema no es la compasión. El problema es cuando el gobierno convierte los subsidios en una política sistemática orientada no a resolver problemas temporales sino a crear dependencia permanente, no a empoderar a los ciudadanos sino a atarlos al Estado, no a resolver la pobreza, sino a administrarla. Cuando el gobierno subsidia algo, está enviando una señal al mercado, está diciendo que ese comportamiento, esa actividad, esa condición, vale la pena mantener. Y el mercado, que responde a incentivos con una lógica implacable, produce más de aquello que se subsidia. Cuando se subsidia el desempleo sin condiciones, se produce más desempleo. Cuando se subsidia la dependencia sin exigir responsabilidad, se produce más dependencia, no porque las personas sean malas o perezosas por naturaleza, sino porque responden a los incentivos que enfrentan, exactamente igual que cualquier actor económico racional. La trampa es sutil y profunda. El subsidio alivia el síntoma inmediato pero agrava la enfermedad subyacente. Proporciona un alivio temporal que hace menos urgente resolver el problema de fondo. Y mientras tanto, el costo de esos subsidios debe ser financiado de alguna manera, lo que nos regresa inevitablemente a los impuestos que desincentivan la producción, o a la emisión monetaria que genera inflación, o al endeudamiento que traslada la carga a las generaciones futuras. He visto a jóvenes brillantes y capaces paralizarse ante el riesgo de emprender porque el subsidio del Estado les ofrece una seguridad inmediata, aunque sea mínima, frente a la incertidumbre del esfuerzo propio, y esa parálisis, multiplicada por millones de individuos, es una tragedia económica de proporciones descomunales. Una sociedad que subsidia la inacción está desperdiciando su recurso más valioso, el talento, la energía y la creatividad de sus ciudadanos. La prosperidad, amigo mío, no se construye recibiendo, se construye produciendo, se construye creando valor que otros desean, se construye desarrollando capacidades que el mercado recompensa. Ningún subsidio del mundo puede reemplazar ese proceso, solo puede retrasarlo o impedirlo. La sexta medida es quizás la más difícil de reconocer porque se disfraza de justicia y progreso, la nacionalización y el monopolio estatal de sectores clave de la economía. El razonamiento suena atractivo a primera oída. Si los recursos naturales pertenecen a todos, deben ser administrados por el Estado en nombre de todos. Si los servicios básicos son esenciales para la vida, no pueden quedar en manos privadas que solo buscan el lucro. El Estado, como representante del interés colectivo, administrará mejor esos recursos y servicios en beneficio de la población. Este argumento tiene un defecto lógico fundamental que se hace evidente en cuanto uno lo examina con rigor. Supone que el Estado tiene acceso a la información necesaria para tomar decisiones económicas eficientes y que tiene los incentivos correctos para hacerlo bien. Ninguna de las dos suposiciones es verdadera. Le explicaré por qué con un ejemplo sencillo. Imagine que usted es el gerente de una empresa privada de distribución eléctrica. Si la empresa pierde dinero, quiebra, usted pierde su trabajo, sus accionistas pierden su inversión. Tiene, por tanto, un incentivo poderoso y directo para operar de manera eficiente, para reducir costos, para mejorar el servicio, para innovar. El mercado le proporciona, a través de los precios, información constante sobre dónde están los problemas y las oportunidades. Ahora imagine que usted es el gerente de una empresa eléctrica estatal. Si la empresa pierde dinero, el Estado la rescata con fondos públicos, es decir, con dinero de los ciudadanos. No hay quiebra posible, no hay consecuencia directa para su gestión. Su carrera depende no de la eficiencia de la empresa, sino de sus relaciones políticas. Los precios que cobra la empresa no son determinados por el mercado, sino por decisiones políticas que frecuentemente buscan ganar votos más que reflejar costos reales. El resultado predecible es la ineficiencia, el desperdicio, la corrupción y la prestación deficiente del servicio. No necesito recurrir a ejemplos hipotéticos. La historia económica del siglo XX está repleta de empresas estatales que consumieron recursos públicos masivos sin producir el valor prometido. Las empresas de telecomunicaciones estatales en América Latina de los años 80, donde llamar a otra ciudad era un lujo y la calidad era deplorable. Las aerolíneas de bandera que sobrevivían gracias a subsidios mientras mantenían tarifas artificialmente altas. Los sistemas de transporte público convertidos en fuentes de empleo político
más que en servicios eficientes para los ciudadanos. Y hay algo más que ocurre cuando el Estado monopoliza un sector, elimina la posibilidad de comparación y con ella la posibilidad de aprender. En un mercado con competencia, si una empresa hace algo bien, las otras lo imitan. Si una encuentra una manera más eficiente de producir, el mercado la premia y esa innovación se difunde. El monopolio estatal, protegido de la competencia, no tiene ningún estímulo para mejorar y ningún mecanismo que le exija hacerlo. La séptima y última medida que voy a compartir con usted hoy es la que actúa como cemento que fija todas las anteriores y hace casi imposible revertir el daño: la destrucción de la independencia institucional y el Estado de Derecho. Toda economía próspera descansa sobre una base que raramente se menciona cuando se habla de éxito económico, pero que es absolutamente indispensable: la seguridad jurídica, la certeza de que las reglas del juego serán respetadas, la confianza de que los contratos se cumplirán, la garantía de que la propiedad privada será defendida contra la arbitrariedad del poder. Cuando esa base se erosiona, todo lo demás colapsa. ¿Por qué habría usted de invertir sus ahorros en un proyecto productivo si no tiene certeza de que dentro de 5 años el gobierno no le cambiará las reglas, no le subirá los impuestos retroactivamente, no lo acusará de enriquecimiento ilícito por haber tenido éxito? ¿Por qué habría de firmar contratos de largo plazo si los tribunales están politizados y la justicia depende de las conexiones de cada quien más que de la ley escrita? La incertidumbre jurídica es el veneno más letal de la actividad económica. No hace falta confiscar propiedades para destruir el capitalismo. Basta con hacer suficientemente incierto el futuro para que nadie quiera asumir los riesgos del emprendimiento. Los gobiernos socialistas, cuando se instalan en el poder, comprenden intuitivamente, aunque a veces no lo articulen conscientemente, que su modelo solo puede sostenerse si eliminan los contrapesos institucionales que podrían cuestionarlo o limitarlo. Primero capturan los tribunales, luego controlan los medios de comunicación, luego erosionan la independencia del Banco Central, luego manipulan los procesos electorales. Cada paso es presentado como una medida de emergencia temporal, como una necesidad frente a los ataques de los enemigos del pueblo. Pero los pasos temporales se vuelven permanentes, las emergencias se vuelven crónicas, y cuando el ciudadano quiere revertir el proceso, descubre que las instituciones que podrían haberlo protegido ya no existen o han sido vaciadas de contenido. Esto, amigo mío, es lo que yo llamé en su momento el camino a la servidumbre. No es un salto repentino hacia la dictadura, es una pendiente gradual, pavimentada de buenas intenciones, donde cada medida parece razonable en aislamiento, pero donde el efecto acumulado es la pérdida progresiva de la libertad individual y la capacidad de cada ciudadano de decidir sobre su propia vida. Pero llegados a este punto, usted quizás se esté preguntando algo muy razonable: ¿y qué hago yo con todo esto? ¿Qué significa esta comprensión para mi vida concreta, para mis decisiones de mañana, para mis ahorros, para mi familia? Y aquí es donde la economía deja de ser teoría y se convierte en lo que siempre debió ser: una guía para la acción humana inteligente. Lo primero que usted debe comprender es que la prosperidad individual es posible incluso en entornos económicos adversos, siempre y cuando usted tome las decisiones correctas con la información correcta. El conocimiento que acaba de adquirir en esta conversación no es meramente académico, es conocimiento operativo, es conocimiento que cambia comportamientos. Si su gobierno está aplicando políticas inflacionarias, usted sabe ahora que mantener sus ahorros en efectivo es una decisión ruinosa. Usted sabe que debe buscar activos que mantengan su valor real: bienes raíces, metales preciosos, participaciones en empresas productivas, divisas de economías más estables. No porque sea usted codicioso, sino porque está siendo racional frente a las condiciones objetivas que enfrenta. Si su entorno empresarial está hiperregulado, usted sabe que el emprendimiento formal tiene costos enormes y que debe evaluar con cuidado qué sectores y qué formas de organización le permiten operar con mayor libertad y menor carga burocrática. Usted sabe también que las habilidades personales, el conocimiento, la reputación, son formas de capital que nadie puede quitarle. El gobierno puede confiscar su empresa, no puede confiscar lo que usted sabe hacer. Si los subsidios han creado una cultura de dependencia a su alrededor, usted sabe que esa cultura es una trampa y que la salida de esa trampa está en desarrollar una mentalidad de productor en lugar de una mentalidad de receptor. La diferencia entre quien prospera y quien no, en el largo plazo, no es la suerte,
Es la orientación fundamental hacia la vida. ¿Soy alguien que crea valor o alguien que espera que se lo entreguen? Quiero que usted reflexione sobre algo que pocas personas se atreven a examinar con honestidad. En cada economía, por deteriorada que esté, hay personas que prosperan, no porque tengan ventajas injustas, aunque algunas las tengan, sino porque comprenden las reglas reales del juego, no las reglas oficiales que el gobierno proclama, sino las reglas reales que determinan quién crea valor, quién genera ingresos, quién acumula patrimonio. Esas personas han internalizado una verdad que yo llevo toda la vida enseñando, que el éxito económico no es una lotería. Es la consecuencia de comprender cómo funciona el mundo real y actuar en consecuencia. La productividad no surge de la explotación, surge de la organización inteligente del trabajo, del capital bien utilizado, de la innovación, del aprendizaje continuo. El empresario que paga bien a sus empleados no lo hace por altruismo, lo hace porque sabe que el talento tiene un precio en el mercado y que retener a las mejores personas es la decisión económicamente más inteligente. El trabajador que invierte en sus habilidades no lo hace solo por satisfacción personal, lo hace porque sabe que el mercado recompensa la competencia con un precio más alto. Todo es acción humana, todo es decisión, todo tiene causas y consecuencias que podemos comprender, predecir y aprovechar si tenemos el marco mental correcto. Le voy a decir algo que puede sonarle duro pero que considero profundamente liberador. Ningún gobierno, por más incompetente o corrupto que sea, puede impedirle a usted que decida hoy mismo comenzar a educarse, a ahorrar con inteligencia, a desarrollar capacidades que el mercado valora, a construir relaciones que le abran oportunidades, a pensar con claridad sobre el valor que usted puede crear para otros. Esas decisiones están completamente en sus manos. Nadie puede quitárselas. Y son precisamente las decisiones que separan a quienes prosperan de quienes no. La historia económica me ha enseñado algo más sobre el socialismo que me parece fundamental que usted entienda. El fracaso económico del socialismo no es una cuestión de mala suerte ni de aplicación imperfecta. Es una consecuencia lógica, necesaria e inevitable de sus premisas fundamentales. Sin precios libres no hay información. Sin información no hay coordinación económica eficiente. Sin coordinación eficiente no hay producción suficiente. Sin producción suficiente no hay prosperidad posible. Esta cadena lógica es tan rigurosa como una demostración matemática, no depende de las intenciones de quienes aplican las políticas, depende de la lógica interna del sistema. Es por eso que me resulta tan frustrante, y al mismo tiempo tan comprensible desde la psicología humana, observar cómo cada nueva generación vuelve a intentar el mismo experimento que fracasó antes, convencida de que esta vez será diferente, de que esta vez tendrán mejores líderes, mejores planes, mejores condiciones. No será diferente. Las leyes de la economía no tienen excepciones ideológicas, no hacen descuentos por buenas intenciones. Operan con la misma indiferencia que la ley de la gravedad. Y sin embargo, la esperanza que mantengo, y que usted también debería mantener, es que las ideas también tienen poder, que cuando suficientes personas comprenden cómo funciona realmente la economía, cuando exigen con claridad intelectual políticas que respeten la libertad individual, los incentivos correctos y el Estado de Derecho, la dirección puede cambiar. No de un día para otro, no sin resistencia, pero puede cambiar. Mientras tanto, su responsabilidad más inmediata no es reformar su país, aunque eso también importa. Su responsabilidad más inmediata es reformarse usted mismo, es construir en su propia vida las condiciones que el mercado recompensa, desarrollar habilidades escasas y valiosas, ahorrar con disciplina, invertir con conocimiento, crear valor genuino para quienes le rodean, enseñar a sus hijos no a esperar lo que el Estado les dará, sino a comprender lo que ellos pueden crear. Esa es la libertad económica en su forma más personal y más auténtica. No depende de ningún gobierno, no espera ninguna reforma. Comienza ahora mismo, en el momento en que usted decide comprender el mundo como realmente es y actuar en consecuencia con toda la claridad, la disciplina y la determinación que tiene a su disposición. El socialismo promete igualdad y entrega miseria uniforme. El libre mercado no promete igualdad de resultados, y hace bien en no prometérsela, porque los resultados deben ser diferentes precisamente porque las contribuciones son diferentes, los esfuerzos son diferentes, las habilidades son diferentes. Lo que sí promete el libre mercado, y lo que la historia confirma con una abundancia de evidencia, es que cuando las personas son libres de producir,
de innovar, y de intercambiar y de acumular el fruto de su trabajo, la riqueza total de la sociedad crece, y con ella, el nivel de vida de todos, incluidos los más humildes. Quien entiende esto de verdad, quien lo internaliza no como un eslogan político sino como una comprensión profunda de cómo funciona la vida económica, ese ciudadano ya no puede ser engañado por los mismos argumentos de siempre, ya no puede ser seducido por la promesa de que esta vez sí funcionará el control de precios, ya no puede creer que imprimir más dinero resuelve la escasez, ya no puede esperar que la burocracia sea más eficiente que el mercado. Ese ciudadano es libre de una manera que va mucho más allá de lo económico. Es libre porque piensa con claridad. Y esa libertad, amigo mío, es la que nadie puede confiscarle. Es la que ningún decreto gubernamental puede suprimir. Es la que le pertenece completamente, desde el momento en que decide ejercerla. Eso es lo que la economía, entendida en su sentido más profundo y más humano, puede darle. No solo técnicas para ganar dinero, no solo herramientas para sobrevivir en tiempos difíciles, sino una forma de comprender la vida que le hace ver con claridad donde otros ven confusión, que le da confianza donde otros sienten miedo, que le muestra oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La prosperidad no es un accidente, no es el resultado de la suerte ni del favoritismo del destino, es la consecuencia natural de comprender las leyes reales que gobiernan la vida económica y de actuar coherentemente con ese entendimiento. Usted tiene ahora en sus manos una parte esencial de ese conocimiento. Lo que haga con él es, como todo en la vida, enteramente su decisión.